Muy buenas tardes. Pues bueno, vamos a continuar con nuestras sesiones clínicas de nuestro diplomado en gestión del cuidado de enfermería en el neonato de alto riesgo. Y pues bueno, hoy vamos a tocar el tema de la neuroprotección con base a la hipotermia neonatal en pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica. Y pues bueno, vamos a abordar este tema. Recordarles nuevamente que el 31 de este mes pues es el último día para que se subirían las sesiones clínicas y pues bueno, en espera de poder obtener sus diplomas ese mismo día, se les puede hacer entrega de ellos de manera digital. Por favor, en la descripción del video se dejará el correo o número telefónico al cual ustedes puedan enviar su fotografía y algunos otros datos para poder trabajar en su diploma. Bien dicho esto, pues bueno, comencemos con, con el desarrollo de nuestro tema del día de hoy. Bien, pues hoy hablaremos de la neuroprotección. Es un punto sumamente importante. Si bien sabemos que en los primeros minutos hay todavía una posibilidad de reversión de los daños, y posterior a los 10 minutos, pues ya estaríamos hablando de que hay problemas significativos en los cambios y los procesos fisiológicos del paciente. Entonces, pues es sumamente importante el poder revertir y evitar que se presenten estas partes de hipoxia, ¿no? Entonces, hoy hablaremos pues de este tema, trataremos de ser lo más claros posibles. Y para ello, pues bueno, vamos a, a tocar este punto, ¿no? Donde nos dice ahí una publicación oficial de la Asociación Española de Pediatría, donde tiene su artículo y nos habla de que la encefalopatía hipóxico-isquémica es una causa importante de daño neurológico agudo en el recién nacido a término. ¿Por qué a término? Porque es uno de los pacientes que va a llegar a tener más dificultades, digámoslo de esta manera, para poder tener una vía de nacimiento por medio de vía vaginal. Pero cuando llega a ser una extracción o un nacimiento por vía abdominal, pero si estamos hablando de que la mamá cursó con algún problema, desprendimiento de placenta, problemas hipertensivos o alguna otra causa que haya podido generar un sufrimiento fetal, pues obviamente también pone en riesgo porque ahí difícilmente sabremos desde hace cuánto tiempo el producto inició con el proceso de respiración que no tendría que haber tenido estando dentro de la mama. Entonces esto también pues va a aumentar ahí esa parte que pues bueno se va a poder traducir en esta cuestión. Obviamente al nacer pues nace deprimido y obviamente sin respuesta a los estímulos, ¿no? Y va a requerir un manejo pues totalmente avanzado. Y en el caso de los prematuros es muy más raro tener un proceso de hipoxia por estas cuestiones. Ahí más con ellos es por la inmadurez y obviamente la inmadurez pues se va junto con los temas de la falta de surfactante y alguna cuestión, pero es más por ese proceso de inmadurez, no tanto un problema que pudo haber sido prevenible, digámoslo hasta cierto punto. Entonces, ¿cuáles van a ser las principales causas de una hipoxia neonatal? Para ellas, pues bueno, tenemos las causas de hipoxia neonatal, pueden dividirse en tres categorías. Las relacionadas con la madre, incluyendo factores como la anemia y el tabaquismo, las causas relacionadas con el neonato, que pueden involucrar traumatismos o problemas con el cordón umbilical, y por último, pues los factores relacionados con el equipo médico, como la falta de seguimiento adecuado durante el embarazo, el parto, y obviamente que estos pueden ser los causantes, como qué puede ser un ejemplo de cada una de estas cosas, lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué puede provocar que haya un proceso de hipoxia, digamos, en un prematuro o en nuestros pacientes? Pues bueno, tenemos ahí que pues, la mamá tenga algún tipo de adicción, principalmente el tabaquismo, que la alimentación no haya sido propiamente la correcta o la adecuada y esto genere problemas de anemia, lo cual se va a traducir en una hipovolemia para la mamá y se traduce en el feto, pues obviamente en una baja reserva de oxigenación
de lo cual pues obviamente está completamente relacionado con la circulación materna, ¿no? Que es finalmente quienes hace estos procesos. Entonces, si la mamá está cursando con esto, pues vamos a tener problemas ahí en nuestro paciente. Cuando el paciente está relacionadamente involucrado con traumatismos, hablábamos ya en un tema anterior ahí de hiperbilirubinemia, donde no solamente ahora estamos con un cefalohematoma que le va a causar problemas de eliminación de la bilirrubina y le puede conllevar a otros factores, sino estamos hablando que también a reserva de estos traumatismos, estamos hablando de que puede haber procesos de hipoxia. Y pues obviamente eso se va a traducir en problemas futuros. Y problemas del cordón umbilical es uno de los puntos también menos frecuentes, digámoslo hasta cierto punto, pero tenemos el prolapso del cordón umbilical cuando hay anudaciones en el mismo cordón por los propios movimientos del producto, y a la hora de nacer, pues con ese esfuerzo que sale, esta anudación se termina tensando más y compromete los procesos de circulación y obviamente pues eso a la hora de ya poder ser expulsado, se detecta este problema y el problema de hipoxia pues ya está presente. Y pues la falta de equipo, pues muchas de las ocasiones sabemos que desde las políticas para la atención de esto nos habla una de las preguntas, cuántos productos son, si es de término, y de aquí conlleva, pues obviamente, a que nosotros nos preparemos como equipo, ¿no? No va a ser la misma cantidad de personas que se van a requerir para un parto fisiológico o por vía abdominal a tener un nacimiento gemelar y obviamente donde se requiere un mayor número de personas para cada uno de estos equipos, y eso delimite la posibilidad de complicaciones. Y aquí tiene mucho que ver la paciente que haya tenido sus consultas, que no llegue sabiendo que tiene un embarazo múltiple como urgencia, porque se tiene que, en este caso, valorar y tratar de otra forma. Y entonces con esto, pues ya poder tener una mejor certeza en el tratamiento que vamos a poder impartir. ¿Qué consecuencias puede tener la hipoxia en el neonato? Pues obviamente ya nos imaginamos, ¿no? Problemas como pacientes que tienen déficit motor, intelectual y algunas otras causas, pero pues la falta de oxígeno durante periodos prolongados puede causar la muerte de las células cerebrales y dependiendo de la gravedad y la duración de la privación de este ciclo, pues puede llevar al deterioro de ciertos tejidos y en casos extremos a la parálisis cerebral. De pronto nos damos cuenta y nos percatamos que tenemos pacientes ya de más de 10 o 15 minutos con datos severos de hipoxia y de pronto el equipo dice, ya salió, ya está bien, ya está con apoyo ventilatorio avanzado y 3 meses después se logra el egreso hospitalario. La cuestión es con qué calidad de vida, con qué calidad de autosuficiencia va a poder ese paciente desempeñar sus funciones. Y ahora tampoco es que lo dejemos sin hacer nada, pero creo que sí valdría la pena el hacer una intervención en el menor tiempo posible para que estos daños no se presenten, ¿no? Porque ya no solamente va a ser el paciente, sino la familia, ¿no? Y esto nos habla de una desintegración inclusive familiar, de problemas al interior del núcleo y muchas otras cuestiones que se pueden evitar. Las consecuencias pueden variar desde el daño, pueden ser leves, secuelas severas o permanentes en el desarrollo neurológico de este paciente, que lo podemos ver desde los primeros días, meses, ¿no? En donde el paciente no deglute de manera adecuada, no tiene ciertas actividades como el soporte de los músculos del cuello a la hora de querer sentarlo conforme pase el tiempo y la edad. Y desde ahí vamos viendo que va teniendo atrofias de este tipo y obviamente pues va a ser una persona que no va a poder culminar sus actividades esenciales para la vida, digamos,
el comer solo, el cubrir sus necesidades fisiológicas, entre otras cosas. Entonces, es ahí parte lo que nosotros tenemos que evaluar para el futuro de estos pacientes. Tenemos la Revista Mexicana de Pediatría, que en el 2020 tiene una publicación de un artículo que se llama Hipotermia terapéutica en recién nacidos con encefalopatía hipoxico-isquémica. Y aquí nos habla que la lesión cerebral, precisamente por la encefalopatía, consta de varias fases. La primera es una falla energética primaria con despolarización celular y acumulación de lactato, fosfato inorgánico y muerte neuronal. Algunas de las veces la podemos confundir con datos de hipocalcemia porque llega a tener temblores finos y en algunas ocasiones sí como tal vamos a poder identificar crisis convulsivas, pero en ocasiones llegan a ser muy sutiles a este punto. Entonces es ahí donde la valoración y la vigilancia que tenemos que seguir teniendo con ellos pues es sumamente importante. Después se va a presentar una reperfusión con recuperación parcial del metabolismo oxidado del cerebro. Tras esta fase, el metabolismo puede deteriorarse nuevamente por alteración de la función mitocondrial, dando lugar a la muerte neuronal. Hasta estos dos puntos, estamos hablando de una muerte neuronal, lo cual tiene una importancia significativa para el desarrollo de esta persona. Debido al lento desarrollo de la lesión cerebral, las intervenciones terapéuticas en la fase de latencia han mostrado aminorar la lesión cerebral. Una de ellas es la hipotermia terapéutica para recién nacidos de más de 35 semanas de gestación. Hay artículos en donde también nos habla sobre la hipotermia en pacientes prematuros. La realidad es que no hay mucha evidencia del uso de esta porque sabemos que el recién nacido prematuro no solamente va a requerir de un aporte de calor para mantener ciertas funciones, sino que obviamente está más propenso a tener lesiones y si lo sometemos a esta terapia de hipotermia, pues complicamos algunas de estas funciones. Entonces, hay evidencia, sí, de la utilización de esto en pacientes prematuros, pero no la suficiente como para que sea una plática habitual, digámoslo de esta manera. La hipotermia terapéutica consiste en reducir la temperatura corporal del neonato de forma controlada y mantenerla entre los 33 a 34 grados centígrados. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que nosotros coloquemos esta terapia, su gorro, sus electrodos y estemos monitoreando, obviamente aquí nuestro paciente necesita tener un manejo de la vía aérea avanzada porque necesitamos garantizar obviamente esta oxigenación y la temperatura va a oscilar entre los 33 y 34 grados, no puede disminuir más ni tampoco puede incrementarse más, debe de mantenerse en ese margen. Los resultados de diversas investigaciones alrededor del mundo han mostrado que la hipotermia terapéutica reduce la mortalidad neonatal, así como la discapacidad ocasionada por esta enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros actuamos en el momento preciso de forma correcta, vamos a tener un mejor recuperamiento de las funciones. Aparte hablamos ahí de la plasticidad cerebral a estas edades, en donde si nosotros hacemos una buena intervención y ejecución de estos planes de trabajo, vamos a poder reducir significativamente las lesiones que se ocasionan por la hipoxia. Ahora, ¿cómo vamos a realizarlo? Bueno, durante la terapia de enfriamiento, el paciente debe de mantenerse en un margen de 33.5 grados y obviamente se cubre, la cuna se regula, debe de estar monitoreado 24/7, digámoslo de esta manera. Y la temperatura corporal no debe de aumentar de los 37 grados. Ya cuando sube, estamos ahí en un punto crítico donde tal vez la terapia no pueda ser tan funcional, por eso se debe de mantener esa parte. Esa es la finalidad de la terapia de hipotermia. El proceso de enfriamiento disminuirá la necesidad del bebé de recibir oxígeno. Al estar completamente bajo estas temperaturas, el cuerpo demanda de menos cantidad de oxígeno. Al estar ventilado mecánicamente, influye en menos esfuerzo de los músculos accesorios y demás, más aparte, obviamente nuestro paciente está sedado, para que no tenga esfuerzo mínimo y
se mantenga, lo que queremos aquí es que tenga una oxigenación óptima para resarcir los problemas neuronales por la hipoxia y esa plasticidad cerebral se pueda recuperar. El proceso de enfriamiento disminuirá la necesidad del bebé y durante la terapia de enfriamiento la temperatura corporal debe disminuirse durante 72 horas, o sea, 3 días. A partir del momento en el que se conecte el equipo, deben de contarse las 72 horas para empezar con el recalentamiento gradual. Nuestro paciente, una vez que llega y se decide que va a ocupar esta terapia, se monitoriza, se prepara todo para que tenga la menor manipulación posible y se empieza también a hacer una disminución gradual de la temperatura hasta llegar a los 33, 34 grados. Y cuando pasa el tiempo, nuevamente se empieza a trabajar en el recalentamiento y va subiendo gradualmente, vaya la expresión. No podemos tener nuestro paciente de entre 33 y 34 grados y en 30 minutos ya tiene 37. No puede ser eso porque generaríamos mayores problemas. Tiene que ir subiendo gradualmente hasta llegar a una temperatura de parámetros óptimos o normales. Durante este tiempo, la temperatura del paciente se controlará estrictamente para que así resulte útil la terapia que debe empezarse en las primeras 6 horas después del nacimiento. Hay una ventana de oportunidad para recuperar y disminuir las lesiones, pero si excedemos estas 6 horas, pues obviamente ya la terapia no va a ser tan exitosa o el margen disminuye, que aún así, si ponemos en una balanza el utilizarla o no utilizarla después de las 6 horas, pues obviamente se generarían menores daños al utilizarla. Hay por ahí algunas publicaciones también de algunas de las empresas encargadas de estos equipos en donde nos dice que ya se puede se puede conectar hasta después de las 10 horas de nacimiento. Aunque les digo, la parte que se recomienda es que sea dentro de las primeras 6 horas posteriores. Obviamente, entre más inmediato sea, muchísimo mejor. Aquí vemos a nuestro paciente. Podemos ver al fondo primero un monitor de signos vitales. Nuestro paciente debe de estar monitorizado precisamente para que podamos evaluar todos los demás signos. Tenemos nuestro monitor donde vemos ahí la temperatura en 34 grados y se nos va a estar haciendo esta evaluación. Tenemos nuestro monitor de amplitud porque necesitamos saber cómo se encuentra este mecanismo de la plasticidad cerebral. A lo mejor al inicio lo podemos conectar y posiblemente no hay trazo. Conforme nuestra intervención se aplicó de la manera correcta, el trazo empieza a mejorarse, quiere decir que ya empieza a haber actividad cerebral y después se debe de mantener. Debemos de evaluar que no se presenten picos o periodos de crisis convulsivas, ya que si es así, pues bueno, también se tendría que agregar tratamiento médico para revertir esta parte. No sé si alcance a observarse bien en la imagen, tenemos como un rectángulo plateado. Obviamente esta parte es precisamente con la finalidad de que el calor que emita la cuna radiante pues no afecte o no altere el proceso de enfriamiento que tiene ahí pues en su gorrito para mantener este proceso. No podemos apagarle del todo la cuna, porque si no, entonces la temperatura se nos iría por debajo de los 34 grados. Y necesitamos que esté entre 33 y 34 grados. ¿Cuáles son los beneficios del sistema Olympic Cold Cap? Que es una de los equipos más utilizados, digámosle hasta cierto punto. Pues bueno, ¿cuáles van a ser estos beneficios? Pues proporciona protección neurológica mientras se minimizan los efectos secundarios debido a la hipotermia. Permite el enfriamiento del cerebro del infante mientras mantiene la temperatura central en niveles seguros. Tiene como resultado mejoras significativas en lo planteado y el desarrollo neuronal con índices de sobrevivencia de los 18 meses de edad. Tiene resultados mejorados para estos pacientes que se intervienen de manera temprana.
Aquí lo primordial es que nació, se detectó que tiene un proceso de hipoxia. Se revisan los protocolos hospitalarios y si es necesario se activa la iniciación de la terapia de frío. Se trata de acortar los mayores tiempos posibles para iniciarla lo más pronto posible una vez que se decida esta parte. No dudarlo o titubear, porque si no de lo contrario, pues bueno, ponemos en riesgo a nuestro paciente. Aquí también, si bien sabemos, en ocasiones también se trabaja en conjunto con el óxido nítrico, otro punto importante. Nosotros sabemos que al medio ambiente tenemos un 21% de oxígeno, ¿no? El cual se compone de un tanto por ciento humedad, un tanto por ciento seco, y pues es parte de la que nosotros asimilamos y dentro del oxímetro pues es lo que se representa como un 100%. Pero eh, un 43-45% de lo que respiramos contempla óxido nítrico. Entonces, si el oxígeno al 21% es sumamente indispensable, pues bueno, la utilización del óxido nítrico conlleva a que haya una mejor asimilación de esta partícula al interior de nuestro organismo. Entonces, ahí también vale la pena revisar la parte de la utilización del óxido nítrico y sus beneficios. ¿Qué necesitamos? Pues bueno, se requiere la confirmación por escrito del consentimiento informado por parte de los padres de familia sobre la utilización de esta terapia. Obviamente que es una terapia que se ha comprobado los grandes beneficios que se tiene para revertir o resarcir las complicaciones por la hipoxia, pero que obviamente también esta tiene complicaciones, ¿no? Tanto en la cuestión cardíaca por el enfriamiento, en la parte del recalentamiento y etcétera. Entonces sí se necesita contar con un consentimiento informado específico para la utilización de esta terapia. Se debe garantizar una temperatura entre los 33 y 34 grados. ¿Por qué es sumamente reiterativo esta parte? No puedo tener a mi paciente por debajo de los 33 grados y tampoco lo puedo tener por arriba de los 34 grados, si no la terapia no funciona. En el punto en el que se ha comprobado sus excelentes beneficios es en ese margen de 33 a 34 grados. Debe estar acompañado de la ventilación mecánica, o sea, esa parte sí o sí. Mi paciente va a estar comprometido bajo una terapia, la cual, pues obviamente el frío también genera dolor y demás, y debe de estar manejado de esta manera para que podamos garantizar su aporte de oxígeno al organismo. El uso de sedación, mi paciente no debe de estar batallando, mi paciente no debe de tener dolor, mi paciente no se debe de estar moviendo, debe estar completamente clínicamente guiado para que el efecto sea muchísimo mejor. Y el uso de un monitor de amplitud, reiteramos la parte de decir, si mi paciente tiene un periodo de hipoxia, ya sea cualquiera de los factores que vimos, por un periodo de trabajo de parto prolongado, por una complicación materna, por un traumatismo, por lo que se pueda haber generado, necesitamos estar evaluando esta parte de la actividad cerebral para ver si hay una mejora, si el trazo está mejorando o está agravándose y pues las características de este mismo, ¿no? Así como nuestro electrocardiograma, pues aquí nuestro monitor de amplitud está enfocado a las reacciones del cerebro. Entonces, eso es lo que nos va a permitir poder saber si estamos o no siendo favorecidos con el uso de la terapia para el mejoramiento de nuestro paciente. ¿De qué va a constar? Pues bueno, prácticamente de un gorro de enfriamiento, por eso se llama el Cold Cap. Es un juego que va a consistir en 3 piezas, que obviamente también por las características del neonato, pues vamos a encontrar pequeño, mediano, grande y vamos a utilizar el que mejor le acomode. Tenemos un gorro exterior, vamos a empezar de abajo hacia arriba, que es un gorro de agua. Este gorro de agua pues va a tener canales de agua circundante, que obviamente así tendrá una entrada y una salida a través del gorro, que es lo que va a hacer la, la función, el transporte, digámoslo de esta manera, del agua fría a través del
de la circunferencia cefálica. Posteriormente de va a haber un gorro que se le va a denominar retenedor del gorro de agua. ¿Qué quiere decir? Que tiene el gorrito, después viene el azul que se puede ajustar a manera de que no se mueva el primero que pusimos, que es donde va a estar circulando el agua. Y posteriormente tenemos el gorro exterior aislado que nos va a ayudar a revertir o evitar que se pierda lo frío, pero también que se caliente. Y de esta manera podamos tener ese control de la temperatura que deseamos que tenga este paciente. ¿Cuál va a ser el tratamiento de estos infantes? Bueno, tenemos unos aislantes de configuración indicada y bueno, sí, simplemente se tendrá que seguir el protocolo una vez que nosotros encendemos el equipo. Ahí nos va diciendo a dónde tenemos que colocar el primer electrodo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y cómo vamos a utilizar los gorros. Prácticamente nos da la serie de pasos sin problema para poderlo utilizar. Iniciamos el tratamiento lo más pronto posible, que sea antes, muchísimo antes de esas 6 horas de la ventana que tenemos terapéutica. Se va a registrar el peso, la edad, para que nos marque el proceso de enfriamiento. O sea, lo que reiteramos, no puedo tenerla en 37 de temperatura y de pronto disminuirla hasta 33 grados. No se puede hacer así, tendría que ser gradualmente. Disminuir la temperatura del infante, garantizar la seguridad con datos en la pantalla de la temperatura y ahí nos va a ir marcando. Y de esta manera podamos nosotros trabajar en ese proceso. Durante el enfriamiento hay que registrar las anotaciones clínicas en el tiempo real directamente en la pantalla de la revisión y mantener este cerebro durante 72 horas en esa temperatura. Cuando nosotros recalientamos al paciente, más o menos nos vamos a llevar un periodo de 4 horas una vez terminada la terapia para ese recalentamiento. Entonces, si estamos hablando que nuestro paciente va a cursar 72 horas con este equipo, más las 4 horas de recalentamiento, estamos hablando que se llevaría unas 76 horas desde que inició el tratamiento hasta que le logramos retirar todo ese equipo de enfriamiento. En la electroencefalografía de amplitud integrada en neonatología de los cuidados de enfermería, tenemos un artículo aquí que está de la licenciada Paola Silva, que pueden ustedes consultarlo para ampliar esta parte, donde la electroencefalografía es una herramienta neurofisiológica simplificada, donde a través de una pantalla, así como vemos los trazos electrocardiográficos cuando monitorizamos la frecuencia cardíaca, vamos a tenerla visiblemente en la pantalla para que nosotros podamos hacer estas evaluaciones. Y estas tienen que ser monitorizadas de manera y forma continua, porque de esta manera vamos a garantizar la función cerebral y vamos a poder identificar si hay cambios estructurales en estas cuestiones de los estímulos y tengamos que mejorar o seguir manteniendo estos cambios. Detectar estos cambios y las tendencias en la actividad eléctrica cerebral, así como también la actividad paroxística, como las crisis convulsivas. Aquí nos vamos a poder nosotros determinar y evaluar si hay este tipo de presencia y obviamente iniciar el tratamiento. Recordemos que nuestro paciente aquí está sedado, no tendría algún movimiento finalmente por la relajación del mecanismo sedante que ocupemos, pero con ese trazo podemos evaluar si está teniendo este tipo de crisis convulsivas y brindar el tratamiento. No todos los pacientes lo van a presentar, entonces no pudiera ser algo que digamos a todos se les inicie, tengan o no tengan, porque de todas maneras, si termina el tratamiento y no las tuvo, pues esto tampoco es garantía de que no las va a tener porque ya tuvo tratamiento previo, va a presentar las crisis convulsivas. Entonces no es así de fácil, tendríamos que estar monitorizando, esperar hasta que las presente para iniciar tratamiento o en su defecto, si no presenta esta alteración, pues no ocuparía ese tratamiento. El electroencefalograma convencional pues sigue siendo el instrumento estándar para la monitorización cerebral, ya que ofrece una mayor cantidad de datos, sin embargo, su alto costo, la complejidad de su interpretación
y la cantidad de electrodos necesarios para adaptar la actividad física eléctrica hace que sea un poco práctico la monitorización continua. No está tan invadido, es de fácil colocación y a su vez también la monitorización que le vamos dando pues también está muy simplificada. Este va a ser nuestro monitor y en el monitor nosotros vamos a poder observar la información que aquí se va a traducir, eh, donde vamos a ver esas barras, ¿no? Como si estuviéramos viendo un equipo de medición de actividad por alertas sísmicas, donde pues, ahí nos marca. Aquí lo mismo, vamos a estar viendo esa actividad y debe de ser continua. Vamos a ver los diferentes tipos de trazos que pudiésemos llegar a encontrar y a lo que nosotros tendríamos que estar pendientes. Obviamente vamos a ocupar electrodos y pues tenemos una diversidad de estos, ¿no? Bueno, para utilizar el monitoreo mediante la electroencefalografía se utilizan electrodos de hidrogel desechables de aguja subdérmica. ¿Qué quiere decir? Hay algunos electrodos que vienen con una agujita subdérmica y esas son los que se entierran. Obviamente es una aguja muy mínima, pero que nos ayuda a mantener fijados esos electrodos para poder tener esa buena curvatura de la señal. Los electrodos de aguja mínimamente invasivos son utilizados debido a que obtiene una mejor calidad de registro y minimiza las interferencias que se pueden llegar a dar por los otros electrodos. Aunque, pues, en muchos de los casos, hablaría que en la mayor cantidad de porcentaje de estos, la utilización es indiscutiblemente de electrodos convencionales de hidrogel. En algunas otras cuestiones, lo que se puede llegar a hacer es cortar ese cabellito de este recién nacido, rasurarlo, obviamente con las medidas precautorias para no tener lesiones, y los electrodos puedan adherirse muchísimo mejor. Ya también hay actualidades en este punto, digamos, en donde hay un tipo de ceras o geles que son un poco más adherentes, que no causan irritación en la piel y eso genera que no haya necesidad de cortarle todo el cabello para colocarle sus electrodos. Pero también va a ser dependiendo de lo que contemos en nuestra unidad hospitalaria y de trabajo o de qué tanto podamos tener la injerencia como para la adquisición de un material. ¿Cuál va a ser el método de colocación? Para la colocación se sugiere una recomendación del sistema internacional, denominado así porque los electrodos se disponen en espacios entre el 10% y el 20% de la distancia total de los puntos claves recomendables para el cráneo. Aquí vemos una imagen de cómo tendríamos que hacer nuestras subdivisiones para saber en dónde coloquemos los electrodos. Estos puntos van a ser en nación y mediación entre la frente y la nariz, inión, que es la protuberancia occipital, y el punto preauricular delante del triángulo del pabellón de la oreja. Ahora, si nosotros vemos esa imagen, pues pareciera ser algo complicado el poder determinar en dónde tocan estos electrodos. Bueno, aquí les presento una forma más práctica, sin tanta confusión matemática para saber dónde lo tenemos que colocar. Y pues bueno, vamos a trazar una línea imaginaria que venga de la nariz hacia la parte trasera y de un lóbulo del oído, del izquierdo con el derecho, del derecho con el izquierdo. Unimos estas líneas, tenemos un punto céntrico y de ahí a 3 centímetros hacia la izquierda colocamos el primer electrodo, lo mismo pero del lado derecho el segundo, y enfrente pues básicamente lo mismo, tiene que estar a esa distancia. De los dos costados tenemos 3 centímetros y al frente tendríamos 6, y de los dos que colocamos en medio a los 3 centímetros colocaríamos el posterior, a lo mismo que con el otro, del otro lado. Así es como tienen que quedar nuestros electrodos. Esto nosotros lo tenemos que estar vigilando en el monitor de amplitud, obviamente para poder tener ese mecanismo
de vigilancia que se están llevando a cabo la optimización de estos registros. Cuando los 5 parches están bien colocados, lo marca en verde, sabemos que está teniendo un buen registro, pero cuando hay una alteración del color o la ausencia del registro de esto, aparte de que nuestro monitor nos va a avisar que no está conectado, nosotros podemos identificarlo de manera breve para poder hacer la localización y aplicación de estos electrodos. Datos de base que necesitamos. Pues bueno, primero, nuestro monitoreo debe ser continuo. Hay procesos discontinuos en donde un periodo sí se le coloca, otro periodo no, pero realmente no hay una buena identificación de esto. Lo más apropiado es que tenga una mayor cantidad continua. Esta terapia, una vez instalada, son 72 horas. Discontinuo, pues cuando tenemos un trazo de la amplitud que se va a alargar entre uno de los espacios y otro, y esos espacios que quedan, pues nos está hablando de que allí hubo una falla de la secuencia de la actividad neuronal. Brote de supresión, pues bueno, este es un trazo discontinuo que se va a generar y que podemos evaluar también ahí. El voltaje bajo, donde quiere decir que alguno de los electrodos no está haciendo bien su función o su adherencia y esto está limitando la actuación. Hay que respetar los ciclos de vigilia y sueño. Hablábamos ahí que en esta parte, cuando se programa un estudio de amplitud, pues normalmente al paciente se le dan unas ciertas indicaciones, pero hablando del paciente con terapia, pues bueno, prácticamente lo va a tener monitorizado de manera continua hasta su mejoramiento. ¿Qué vamos a hacer con las convulsiones? Podemos tener diferentes tipos también. Crisis aislada, que se pudo haber presentado una y pasó muchísimo tiempo antes de presentar alguna otra actividad. Crisis repetidas, donde ya vemos que es más constante tener ahí una alteración de estas escalas. Y el estado epiléptico, donde pues definitivamente hay crisis convulsiva a pesar de estar sedado, estar con manejo avanzado de la vía aérea. Y pues aquí nos estaría hablando pues de lesiones ahí con el cefalohematoma o alguna otra cuestión en donde se vería complicada la atención. Aquí tenemos una pequeña clasificación del voltaje que podemos encontrar: normal, moderadamente anormal y severamente anormal. Si ustedes ven la parte de arriba, el primero donde nos dice normal, pues vemos una actividad continua y variante, ¿no? Porque de pronto va a tener mayor actividad, menor actividad y va a estar ahí. Es un registro normal. En los siguientes que vemos, tenemos moderadamente anormal. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se dan cuenta, hay actividad, pero a diferencia de la de arriba, toda es simétrica, digámoslo de esta manera. No hay espacios de relajamiento. Todo el tiempo hay una actividad cerebral. Y en la parte de abajo, si nos damos cuenta, muchísimo menos que coincidir con la parte de las dos anteriores. Tenemos que puede estar severamente anormal y ahí ustedes pueden ver la total diferencia. Un trazo sumamente pequeño, que decir que la actividad no está presente y aplanado, ¿no? O sea, ahí ya podemos nosotros ver que hay alguna complicación de importancia. El recién nacido con encefalopatía hipóxico-isquémica, pues bueno, es una herramienta predictiva precoz del pronóstico neurológico que proporciona información sobre la gravedad de la encefalopatía en las primeras 6 a 12 horas del evento hipóxico en el recién nacido, pero que entre esas 6 y 12 ya tuvo que haber sido iniciado el tratamiento, idealmente en esas primeras 6 horas. Es lo que les comento, que en algunos artículos se nos habla que hasta las 12 horas todavía puede ser viable, pero pues bueno, estos artículos son más dirigidos por parte de las empresas que trabajan con estos equipos que por el área médica, que es quien aplica el tratamiento.
Convulsiones en el electro, pues bueno, se facilita el diagnóstico temprano de estas convulsiones subclínicas que al estar sedado, hipoactivo y todo lo demás, pues bueno, pudieran ser innotables, pero que a través del monitor claramente se van a dejar ver estas lesiones. Y hay estudios en donde la videoelectroencefalografía solo el 20% de las convulsiones son detectadas clínicamente. Entonces, el margen que está ahí es muy pequeño para que nosotros podamos determinarlas por ojo clínico, donde si no estuviese el monitoreo continuo, pues sería complicado. Esta sería la parte de nuestro tema. Vamos a tener una segunda sesión sobre esto, donde hablaremos primero sobre nuestras intervenciones y actuaciones en el diagnóstico y tratamiento de la asfixia neonatal, conforme a nos lo marca la guía de práctica clínica, y también el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la encefalopatía hipóxico-isquémica, ya conforme a la guía de práctica clínica. Entonces, en el siguiente video que se suba, hablaremos de estos dos artículos que tenemos disponibles aquí en México para su aplicación y que están basados en el tratamiento que se está dando. Entonces, para que estén pendientes de este segundo tema con referencia a la encefalopatía hipóxica o la asfixia, que es uno de los puntos de mayor relevancia de ingreso a las terapias intensivas, ¿no? Como síndrome de dificultad respiratoria, síndrome de atracción pulmonar, asfixia, hipoxia, y tiene que ver con alguna de estas fases. Entonces, eso es de lo que veremos en nuestro siguiente video. De antemano, pues bueno, agradecerle su participación y quedamos pendientes de la continuidad y recepción de sus fotografías y documentos para que le podamos dar trámite a su diploma. Y de esta manera, pues nosotros podamos hacerles llegar su documento. Entonces, sin más por el momento, pues nos despedimos y seguimos elaborando la revisión de los temas de estas sesiones clínicas para su revisión. Entonces, sin más, me despido de ustedes.